minutos y finanzas del reino. También muchos saludos para las redes, los que nos siguen en las redes sociales. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial, porque estamos hablando de finanzas, pero hoy vamos a tratarlas desde un punto de vista bíblico. Vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos para mejorar nuestras finanzas. Y muchas veces nos vamos mucho por las cuestiones de cómo abrir puertas, cómo lograr finanzas sanas. Esto me resultó en tantos días y hasta lo cual cosa. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo más especial porque vamos a ver verdaderamente qué es lo que debemos hacer para mejorar nuestras finanzas. El saludo para hoy quiero saludar a mi amigo Dan Luz, que nos escucha y frecuentemente nos sintoniza desde New Jersey, allá en los Estados Unidos. Un saludo para Don Luz. Sabe perfectamente el español y de mucho nivel, entonces también en español le mandamos un fuerte abrazo a él, a su esposa Nancy Luz y a sus hijos. Entonces hasta Nueva Jersey o New Jersey se va el saludo de esta mañana y bendiciones, ¿verdad? Porque no, hasta ya nos están sintonizando también. Quiero hablar el día de hoy. Vamos a comenzar con el Salmo 23, porque el tema de hoy se va a tratar precisamente de paz en la casa, paz en el hogar. Y quiero hablar de un término, y ahorita lo voy a definir más adelantito, conforme transcurran los minutos, lo que en hebreo es Shalom Bayit, o sea, es la paz en el hogar. Y eso, vamos a hablar acerca de ello. Pero primero vamos a comenzar con el Salmo 23. Y dice así el Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí es clave, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, precisamente lo que es la paz en el hogar, como parte de las finanzas también. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Ahorita vamos más adelante a checar qué tiene que ver la paz en el hogar con las finanzas. Entonces, eh, iniciamos con este Salmo 23 y hablamos de nuestro Padre Celestial, que es nuestro pastor, ese aquí, y nada nos faltará. Entonces Él está a cargo de nosotros. Sabemos que Él es el dueño del todo el oro y toda la plata del mundo. Entonces, claro que no hay nada que nos vaya a hacer falta, porque nuestro precioso Padre está ahí velando por nuestras vidas. Pero también recordemos, para recibir hay que tener las dos manos abiertas. Una es para dar y otra es para recibir. El estilo de Él es que también de lo recibido de su mano, nosotros le demos a Él y también nos extendamos hacia las demás personas cuando los vemos en necesidad. Ya cabe señalar, lo hemos visto ya muchas veces, la diferencia entre alguien que es una persona floja, que no quiere trabajar, o sea, el ocioso, a quienes debemos amonestar, y el menesteroso, que es aquel que por más que trabaje, por más que se emplee, se empeñe, pues no lo alcanza. Eso es ser menesteroso, ¿sí? Entonces, gran diferencia, ¿sí? Entonces, o no sabe cómo, ¿verdad? También ese es un menesteroso. Pero estamos hablando que si Él es nuestro pastor, nada me faltará. Voy a hablar un poquito acerca de este Salmo 23. Nosotros nos imaginamos unos pastos así muy bonitos como los que estamos acostumbrados en esta parte del mundo, por ejemplo aquí en el Bajío mexicano. Claro, pues hay muchas planicies y hay muchos lugares en donde el ganado puede pastar de una manera tranquila, sin problemas. A donde vas, pues hay planicie, o claro, un poquito de por ahí
montecito o algo, ¿verdad? Muy simple, que el ganado, en el cual el ganado puede estar sin problemas. Pero aquí está escribiendo, el escritor es el rey David, y él está escribiendo en el cercano Medio Oriente. Su cultura es otra, su cultura es muy diferente a la nuestra y también la geografía en ese lugar es diferente. Entonces vamos a tratar de ver, acorde al lugar donde él está escribiendo, de qué se trata este salmo, qué es lo que está el salmista David diciendo aquí. Y entonces vamos a centrarnos un poquito en el sureste del país de Israel, en el desierto de Negev, y vamos a traspasar hacia allá al ganado, a las ovejas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es diferente. Es una zona geográfica, pues, muy parecida a los que conocen aquí el Cañón de Colorado, ¿verdad? Algo así parecido, hay zonas rocosas altas y hacia abajo hay valles, entonces creo que hay una gran diferencia geográfica entre lo que nosotros conocemos aquí en nuestro entorno y lo que conocía el salmista David, y es de donde está escribiendo él precisamente. Y vamos a ver lo que son los delicados pastos, lo que son las aguas de reposo, pero también del valle de sombra de muerte. Entonces aquí no es fácil un valle de sombra de muerte porque suponemos, ya dijimos que hay formaciones rocosas en lo alto y aunque hacia el Negev, hacia ese desierto, es un desierto, pero sí hay lluvias y dentro de esas lluvias, claro, quedan en las partes altas de la roca las lluvias y hay torrentes de agua, se hacen como cascadas. Entonces, la geografía ahí, la hidrografía también, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El Valle de Sombra de Muerte es después de las lluvias. Y te voy a comentar, voy a hacer un comentario. Vamos a hacer aquí un paréntesis pequeño. Yo me encontraba con mi mamá y bueno, mi papá también. Fuimos al estado de Guerrero, de donde es la familia, donde son los Álvarez. Somos originarios de ahí, los Álvarez. Y fuimos al estado de Guerrero y cerca de Acapulco a un manantial. Comenzó a llover y recuerdo que en ese manantial cuando comienza a llover, todos salíamos corriendo del lugar. Y no sabía por qué, yo era un niño y después entendí que cuando llueve ese manantial sube muchos en sus niveles del agua. Ya no es un chapoteadero, sino ya son ríos ya más profundos. Así que tienes que salirte de inmediato en cuanto ves nublado alrededor o cuando ves llover. Y eso me da una idea a mí de cómo es entonces allá en el desierto del Negev. Nada más que en el desierto del Negev sí es mucho más severo también. Porque, porque las lluvias torrenciales van a estar arriba, precisamente en las partes altas. Y en esos acantilados, claro, va a llover de arriba, obviamente. Y el agua cae por lógica, por gravedad hacia abajo, valga lo tautológico, y lo que ocurre es que viene un torrente de agua. Entonces, si se encuentra el pastor con su ganado en el valle, o sea, en la parte baja, ahí es el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque puede llegar el torrente del agua y llevarse con su fuerza tanto al pastor como a sus ovejas. Entonces, ese es un valle de sombra de muerte porque llega un torrente de agua con mucha fuerza acorde al lugar donde estás. Si estás cerca de la caída del agua, pues te va a arrastrar. Si estás lejos, pues solamente va a ser algo pequeño, sí, que va a pasar tal vez por tus pies, pero no te alcanza a ahogar. Y así es como es la hidrografía en esa parte del mundo en donde está escribiendo el salmista David. Precisamente es el conocer la hidrografía, la geografía y la hidrografía, perdón, de ese lugar, saber cómo es que se convierte en un valle de sombra de muerte, ese lugar. Y bien, bueno, continuamos adelante con esto porque, ¿qué pasa? Aquí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que el Padre quiere precisamente.
infundirnos aliento pese a cualquier dificultad que exista a nuestro alrededor. Eh, no importa dónde vivimos, vivimos en el Bajío mexicano, sí, sabemos que hay, cada lugar del mundo tiene sus problemas y aquí no es la excepción, conocemos de sobra los problemas, pero entonces vivimos confiados los que hemos creído en Él porque su vara y su callado nos infunde aliento. Tenemos su protección cuando hemos confiado plenamente en Él. Entonces, su vara y su callado nos infunde todo el aliento necesario para nosotros poder continuar. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno porque Él está con nosotros. ¿Qué tiene que ver con la economía? Pues los que vivimos en el Bajío mexicano sabemos que tiene que ver todo, que Él nos proteja. Bien, entonces, aquí vamos adelante con esta parte. Aquí dice en el Salmo 23, capítulo 2, en la segunda parte, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, esas no son aguas turbulentas, no son las aguas que vienen de las lluvias torrenciales de las montañas, sino que es ya el agua que queda lista, ya cristalina y que queda en el valle. Esa agua queda en el valle y ya queda precisamente como un pequeño estanque para que puedan tomar agua ahí las ovejas. Pero eso no es todo, también la humedad que transcurrió a través de ese valle por las lluvias queda claro una humedad y comienza a salir pasto. Esos son los pastos delicados, pastos suavecitos, tiernos, bueno, son deliciosos para las ovejas porque lo sienten eh, así, de esa manera. Y ahí entonces, después de ese valle de sombra, tenemos nosotros lo que viene a ser eh, precisamente esas aguas de reposo y esos pastos delicados. Entonces, cuando vemos el contexto de las personas que está escribiendo allá en el cercano Medio Oriente el rey David, pues vemos qué diferencia tan diametralmente opuesta hay con nuestro mundo occidental. Así que, pues veamos cuál es la protección que el Padre nos está dando. Recordemos que el estudiar más allá es benéfico para nosotros porque tenemos la obligación de escudriñar las escrituras y parte del escudriñar las escrituras a veces es ponernos en el lugar del otro o conocer el contexto real, conocer el lugar geográfico y también las costumbres para saber el por qué se escribe algo en la palabra. Yo siempre tengo la invitación, estudien el griego bíblico, estudian el hebreo y el arameo. Eso no significa judaizar, eso significa tener una educación integral. Judaizar ya es algo muy diferente, ¿sí? Eso ya es algo totalmente afuera de, ¿sí? Entonces nosotros, pues yo soy mexicano latino, entonces, pues claro, yo sigo mi cultura, pero con mucho amor hacia el Padre, y eso no significa que no debo estudiar y escudriñar las escrituras de una manera profunda, así para conocer un poco más qué me quiso decir el Padre a través de la escritura. Entonces aquí veamos así las cosas, ¿verdad? Para ser objetivos y para, eh, pues como decimos, romper paradigmas, decimos en la educación, rompemos paradigmas, o sea, salimos de ciertos formatos y vamos a un conocimiento más profundo. Bien, entonces, al conocer esto, eh, yo voy a equiparar lo que son las aguas de reposo, porque nosotros queremos estar ahí. Siempre que leo el Salmo 23, me acuerdo de una canción que me gustaba mucho de Marcos Witt, es la de, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Siempre estará conmigo. Mi Jesús dice, y aunque amenacen tinieblas y me quieran destruir, siempre estará conmigo mi Jesús. Y entonces, eh, una excelente canción, ya muy viejita, pero que siempre me recuerda este Salmo 23 y la confianza que debemos de engendrar, de tener, perdón, en el Padre. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con economía? ¿Y qué tiene que ver con la familia? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues bueno, yo te comentaba al inicio que hay un término hebreo que es la palabra shalom. Siempre que leemos nosotros en la palabra en paz me acostaré y asimismo dormiré,
cuando escuchamos en perfecta paz nos guardas. Bueno, esa palabra viene de la palabra shalom, la cual tiene un significado mucho más profundo que simplemente el de paz, porque también es seguridad. Cuando lo estudiamos desde el hebreo original, vemos que esa palabra no solamente es que vas a estar tranquilo, sino que también vas a tener seguridad de tu Padre. Cada vez que tú leas en la palabra, y sobre todo creo que el mundo cristiano evangélico, pues o se utiliza más en esta parte del mundo lo que es la Reina Valera. Y algunos se han abierto más a escuchar, no sé, la nueva traducción viviente y algunas otras traducciones, pero casi la que tenemos aquí en este lado del mundo y la que más leemos nosotros es la Reina Valera. Así que, pues, bueno, pero cada vez que encuentres la palabra paz, recuerda que viene de la palabra shalom, que no solamente significa paz, sino también significa seguridad, bendición, confianza. O sea, tiene todo un paquete completo de significados, una sola palabra en el hebreo que es shalom. Y esa paz, ¿verdad? No estamos acostumbrados a decirnos que la shalom te acompañe o algo así, porque somos mexicanos, ¿verdad? Decimos, pero sí deseamos que la paz del Padre que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Eso lo deseamos siempre, ¿verdad? Pero esa palabra original tiene una profundidad más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro español. Y al decir precisamente la palabra, al estar escrito la palabra shalom, pues lo que nos está dando el Padre es paz, pero con un paquete mucho más grande. Es como cuando vamos de vacaciones y compramos un paquete en un hotel para llegar a alguna playa y de repente decir, ah, me tocó un paquete todavía más grande del que yo creí, ¿verdad? Incluía más cosas. Algo así es esa palabra del Padre. Entonces, hay una frase que utilizan mucho desde hace muchos años. O sea, no es nueva la frase, es de los patriarcas y de Abraham, Isaac y Jacob. Y desde entonces hay esa frase que significa, que es Shalom Bayit, que significa paz en el hogar. Esa palabra es clave para nosotros. Lo que es lograr esa paz en el hogar, precisamente. Y si lo equiparamos adelante con el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, y con los demás apóstoles, ¿verdad? Cuando hablan acerca de los recipientes, acordémonos que hay recipientes de honra y hay recipientes de deshonra, pero en este caso vamos a equiparar la paz en el hogar como un recipiente de honra. ¿Qué necesitamos para obtener algo? Por ejemplo, si yo quiero servirme alguna bebida, no sé, ¿qué te gusta? El jugo de uva, el jugo de durazno, no sé, un refresco, agua, lo que tú te quieras servir y tomar. ¿Qué necesitamos? Un recipiente, ¿no estás de acuerdo? Porque pues nadie se sirve en la mano el líquido para tomar. Todos tenemos que tener un recipiente y muchas veces para que la familia y la casa prosperen, necesitamos un recipiente. Y el Shalom Bayit siempre se ha equiparado eh, tradicionalmente, te digo que eso viene desde los patriarcas y hasta nuestros días, esa expresión de decir Shalom Bayit, y se logra con los años, con el tiempo, con ¿cómo se dice? Participación de ambas partes, tanto del esposo como la esposa, de los hijos. Esa paz en el hogar se logra, claro que sí, sí se logra. Y yo le equipararía también con tener aguas de reposo en tu casa. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero la paz en el hogar es el recipiente para que el Padre sirva sus bendiciones. Así de sencillo. Así como servimos esa agua cristalina en un recipiente, pues claro, así el Padre quiere que haya paz en nuestro hogar para servirnos esas bendiciones. Eh, Mando un saludo, es Dalia Hernández. Dios le bendiga también a usted. Un fuerte abrazo y bendiciones para su casa, para su familia. Entonces ese es el recipiente que nosotros debemos de tener en nuestro hogar, lo que es ese Shalom Bayit, o sea, esa paz en la casa. Y todo el pueblo hebreo antiguo sabía, y saben hasta nuestros días,
que cuando hay paz en la casa, comienzan a llegar las bendiciones del Padre. Y por eso es que quería hablar hoy de este tema, lo que es paz en el hogar. Ese es el receptor de las finanzas, ese es el recipiente en el cual van a servirte todo el paquete de tu hogar. La prosperidad, claro que ahí viene también incluida, y es cuando tú logras ese shalom bayit, esa paz en tu hogar. Así es, eso es a donde nos quiere llevar el Padre primeramente, porque hay cosas que generan pobreza y muchas veces no lo sabemos. ¿Qué puede generar pobreza? Veamos. Imagínate un esposo abusivo con su mujer, ya sea de hecho o de palabra. Porque los hay, pero también hay mujeres abusivas con sus maridos. Ya en la actualidad ha habido cambios, ¿verdad? Y espero no lo tomes a mal. No es nada en contra del movimiento feminista tampoco. Significa que ya no importa si eres hombre o eres mujer, pero muchas veces hay ese tipo de problemas en los matrimonios, en donde el cónyuge, uno de los dos puede ser abusivo con el otro. No estoy diciendo que todos lo sean, pero puede haber un sector en donde el varón es abusivo con la mujer en palabra, en conducta y en muchas cosas que nos podemos imaginar. Claro, tratan a la mujer como un ser inservible, tratan a las mujeres como alguien sin valor, tratan a la mujer como alguien que es neófito o que ignora muchas cosas. Los logros de la esposa no le gustan y como que las ven de una manera inferior y ese tipo de cosas, claro que no traen paz a la casa y claro que no hay aguas de reposo en tu casa. Y también decía, desafortunadamente, también hay algunas mujeres, un sector, que desafortunadamente hacen eso también con el marido. O sea, esto no es exclusivo de sexo, ni es exclusivo de machismo, feminismo, ni chauvinismo, ni nada por el estilo. Es simplemente la maldad que habita en el ser humano, no importa quién seas, pero si tú tienes esa maldad en tu casa, entonces, ¿sabes qué? No va a haber paz en el hogar. Si tú tienes esa maldad para con tus hijos, tampoco va a haber paz en el hogar y también las bendiciones comienzan a esfumarse. Es impresionante cómo hay padres que les dicen a sus hijos que no lo van a lograr, que les dicen buenos para nada, mujeres que le dicen a sus maridos que nunca van a tener nada, que nunca van a prosperar, hombres que le dicen a sus esposas que no saben hacer nada, que todo les queda mal. Y entonces hay situaciones en el hogar que nosotros mismos los podemos estar haciendo y haciendo mal. De hecho, no podemos nosotros hacer este tipo de cosas porque entonces no hay paz en el hogar. Y cuando no hay paz en el hogar, claro, inclusive contristamos al Espíritu Santo. ¿Puedo contristar al Espíritu Santo? Sí. Los frutos del Espíritu no están en mi vida. ¿Por qué? Por la forma en la que trato a mi esposa, por la forma en la que mi esposa me trata, por la forma en la que trato a mis hijos. Entonces, claro que es todo un paquete para que nosotros podamos ser realmente bendecidos por el Padre y necesitamos quitar todo ese paquete negativo y cambiarlo por el paquete de la paz en el hogar. Sí necesitamos todo esto. Y siempre la invitación de todo el tiempo, no le digas a tu esposa es para ti o no le digas a tu esposo es para ti, ¿verdad? Sino que cada quien tomemos nuestra parte y comencemos a trabajar en ello. Claro, también hay hijos rebeldes que no dan paz a los padres. Eso también es bien sabido, ¿verdad? Inclusive, pues bueno, en uno de los requisitos para poder ser anciano es que gobernemos bien nuestras casas, nuestros hogares. Y ahí, pues tiene que ser un equipo entonces. Si los hijos ven que sus padres son ancianos de la iglesia, pues tienen que entonces alinearse a la palabra para que sus padres puedan seguir siendo esos ancianos en la iglesia. Así de sencillo, es una responsabilidad mutua en donde tenemos que ayudarnos todos para que exista la paz en el hogar.
pero también esas aguas de reposo. Por, perdón, por ejemplo, algún día fui estudiante también y algún día viví fuera de mi casa como estudiante. Yo llegaba a mi casa de la universidad y recuerdo que me gustaba estar en mi casa. Yo sentía tranquila mi casa, me gustaba, me confortaba y para mí era como un oasis, ¿verdad? Estar en casa en ese momento, disfrutar a papá, disfrutar a mamá, disfrutar a una de mis abuelitas que estaba muy cercana, ir con mis otros abuelitos, ¿verdad? Visitarles. Y era algo padrísimo eso, ¿verdad? Entonces, y el tema de hoy, perdón, es paz en el hogar, ¿verdad? Es paz en el hogar. Saludos para la señora Ceci Gallardo. Y el tema de hoy es paz en el hogar. Muy bien, entonces, qué padre y qué bonito así para uno disfrutar tu casa y que en tu casa exista esa paz, esa armonía, exista esto, ¿verdad? Que yo no veía a mi papá gritándole a mi mamá. Jamás lo vi gritarle a mi mamá, alzarle la voz. De repente no estaban de acuerdo en algo, claro, había alguna discusión, pero era una discusión de que esto no me gusta o esto no me gusta, pero era algo muy sencillo, muy rápido y que se arreglaba de inmediato. ¿Por qué? Como seres humanos sí tenemos ese tipo de situación en las personas, ¿sale? Que sí, de repente decimos, bueno, no me gusta, sí me gusta, pero ahí estamos todos firmes como matrimonios, como familias, claro. No significa que todo te va a gustar y no significa que vas a estar de acuerdo en todo, pero llegar a la paz en el hogar significa comenzar también a ceder un poco uno hacia el otro para lograr esa armonía la cual el Padre nos está regalando, ¿sí? Entonces el preámbulo y donde yo me quería centrar mucho en este Salmo 23 es esta parte, ¿verdad? Que en lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este Salmo 23 estamos viendo que habla precisamente, porque estamos dentro del contexto del Salmo 23, que nada me faltará, dice ahí. Pero te da todo esto, ¿verdad? Tenemos que estar en esos lugares de delicados pastos, tenemos que estar en esas aguas de reposo, o sea, en esa paz en el hogar. Recibimos la confortación de su alma y su guianza por sendas de justicias. Después viene, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque vengan los problemas, aunque vengan y nos digan algo, nos amenacen, algo suceda, pero la palabra dice que no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, en todo momento, ese debe ser nuestra postura para lo que es la paz en el hogar. Esas aguas delicadas, esas aguas de reposo, perdón, los pastos delicados y las aguas de reposo. Eso es lo que quieren nuestros hijos. Tú tienes hijos que estudian afuera de la ciudad, que regresan el fin de semana, pues que quieren estar en casa, que en casa encuentren esas aguas de reposo, eso es importante. Y también cuando de repente viajamos a otra parte de la República Mexicana o algún otro país en donde tenemos familia, lo que queremos muchas veces es encontrar esa paz y esas aguas de reposo, esos pastos delicados. Es algo que tiene que ser garantía en el hogar, tenemos que brindarnos lo uno al otro, tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo y tanto los padres a los hijos como los hijos a los padres. Esa es la situación que debemos de tratar de vivir. No te estoy diciendo que lo logras de la noche a la mañana, como que ya mañana lo lograste, no, es todo un proceso y es un doblar rodillas, es un orar, es un interceder unos por otros, pero eso es algo un poco difícil. Por ejemplo, es más fácil hablar mal me es más fácil hablar mal de mi esposa, perdón, que orar por ella, ¿sí? O me es más fácil disciplinar o hablar mal de mis hijos que orar por ellos. Tendría que cambiar entonces yo mis palabras y comenzar siempre a bendecir a mi esposa y siempre a bendecir a mis hijos, porque esto es parte también de lo que sería esa paz en la casa, cambiar la queja por la intercesión, cambiar la queja o las maldiciones que luego de alguna manera declaramos o arrojamos, porque cuidado con esto, si yo no le puedo decir a mi esposa o a mis hijos que son ignorantes, que son neófitos y a veces de peor manera. Si son situaciones que debemos de sacar de nuestra casa, de nuestro hogar,
porque lo que tenemos que declarar y lo que tenemos que sembrar en nuestra casa, acuérdense, ley de siembra y de cosecha, está en la palabra. Tenemos que sembrar algo diferente a lo que hemos sembrado a través del tiempo. Si nosotros queremos cosechar la paz en el hogar, entonces tenemos que ir sembrándola. Tenemos que ir sacando la hierba que no nos conviene, toda la mala hierba, y tenemos que ir dejando la hierba que sí conviene, ¿verdad? En nuestra casa. Claro, solamente la palabra dice ahí, sí, nuestro Señor Jesucristo dice, y ahí lo dijo, que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos y que no los arrancaran. Claro, no estoy contradiciendo esa parte, pero el trigo y la cizaña se quedan juntos hasta el día en que el trigo puede ser separado, ¿sí? ¿Qué diferencia ahorita que estoy viendo y equiparándolo el trigo y la cizaña? ¿Qué diferencia y cómo se diferencian el trigo de la cizaña? Te voy a decir algo. La cizaña queda erguida, totalmente de pie, y el trigo queda postrado. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Ahí en los frutos. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Pues debemos ser gente que se postra delante de la presencia del Padre Celestial. Eso debemos ser nosotros. Y no la cizaña orgullosa que no se postra ante nada. Pero después va a ser la separación, sabemos esto, ¿verdad? Sabemos que el trigo va a cumplir su función y la cizaña va a ser echada al fuego. Entonces, ahí es en donde podemos ver nosotros cuánta diferencia, cuánta diferencia hay entonces en, en todo esto, ¿verdad? En lo que es el trigo y la cizaña. Entonces vemos el trigo orgulloso y la cizaña postrada delante del Creador, delante de su Rey. Bien, entonces, esa es la invitación que queda el día de hoy. ¿Cómo lograr la paz en la casa? Porque cuando la paz llega a la casa y esa armonía, todo ese paquete de bendición, decíamos al principio, ese shalom que es un paquete, es paz, prosperidad, esperanza y muchas cosas más que podemos añadir a una sola palabra, pues entonces cuando hay paz en la casa, tenemos un recipiente, tenemos un vaso en el cual el Padre puede servir todas nuestras bendiciones. Y ahí vaya que vale la pena que nosotros obtengamos esa paz en la casa, en nuestro hogar. Ahora, por ejemplo, si realmente queremos paz en nuestro hogar o queremos prosperidad en la casa, yo se los he dicho con todo respeto. Muchas veces, muchas mujeres no trabajan por situaciones, tal vez tienen un hijo enfermo, tal vez no alcanzan porque hay demasiada actividad con los otros hijos, ya sería imposible que la esposa trabajara a veces. Pero a veces sí puede trabajar y a veces lo hace, sacan adelante su casa. Entonces, pues veamos que de cualquier manera todo es bendición, todo lo que hacen ellas se convierte en bendición siempre, ¿verdad? Y lo vemos con todo respeto, porque yo no quiero faltar al respeto cuando digo la segunda parte de la mujer virtuosa. Recuerda, dice el rey Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque, claro, ella va a sobrepasar muchas cosas, pero me fascina ver cómo la mujer virtuosa atiende su hogar y siempre tiene una manera de llevar ingresos a la casa, ¿sí? Algo hace y de alguna manera lleva ingresos a la casa. Y lo que he comentado, ¿tú crees que al rey Salomón le hacía falta dinero en su casa? Tenía demasiado dinero, aunque ese es otro tema después, no es un tema, pero para hoy, pero en algún otro momento vamos a hablar del rey Salomón. ¿Cuáles fueron los problemas de él? Porque ellos tenían una legislación como reyes que tenían que leer todos los días en donde se les daban instrucciones. Y una de ellas era que no amontonaran ni atesoraran tanta riqueza. Y él lo hizo, o sea, hizo algo contrario a la palabra y a la instrucción que tenía como rey, porque está escrito en la palabra, después lo podemos estudiar ampliamente. Y lo que te quiero decir es esto, no significa que sea mala la ambición. La ambición puede ser buena hasta cierto punto, ¿verdad? Por ejemplo, yo ambiciono tener un buen negocio y que me dé para todo. No es malo. El problema es la ambición insana,
Ya hablaremos también de eso en algún otro momento, pero cuando tu ambición ya es insana, o ya lo hablamos también, ¿verdad? Con la ambición de Giesi, por ahí está la predicación de la ambición de Giesi y cómo vimos que él hizo algo indebido por la ambición precisamente, o por querer hacer negocio con los milagros del Padre. Pero hay una ambición que no es mala, el querer que a tu familia le vaya bien no es malo, hasta esa parte está bien. Sí, y no es rico solamente el que atesora mucho dinero, porque una persona que no tiene deudas y que le alcanza para todo, pues ya es rico, ¿no? De alguna manera. No eres millonario, pero ya eres rico. ¿Por qué? Porque no padeces de nada. Puedes comer a gusto en tu casa, tienes de todo y lo logras todo. Pero muchas veces en estas épocas, sobre todo de la vida, y como han ido llevando los gobiernos del mundo las finanzas, la economía, porque recuerda que todo lo internacional repercute también en lo nacional y en lo local, pues entonces hemos visto que ha sido más fuerte la inflación que los ingresos a través de los años y de la historia. Yo no voy a mencionar a nadie porque vamos a ser apolíticos, ¿sí? Entonces estamos fuera de la política, solamente eh, pues estamos viendo que ha sido el comportamiento de las finanzas en los hogares, que la inflación ha sido más alta muchas veces que el aumento salarial, y los que tienen negocios pues también ven mermadas su cantidad de ventas. Y así es como hemos estado a través de los años. Y lo que pasa ahora es que en muchas familias las mujeres han tenido que entrar a trabajar y han tenido que ser también pilar económico en su casa. Y esto es para muchísimas familias, pero también esto ha originado muchos problemas en casa. Ya sabemos que pues origina el distanciamiento entre esposos a veces, entre padres e hijos, por el tiempo a veces que se tiene no es de calidad con los hijos. Y pues bueno, nosotros serían las 11:44, pues nada más recomendar la calidad eh, de tiempo en casa y vamos a salir a una pausa, despedimos a las redes sociales deseando la bendición para tu hogar y que alcances ese Shalom Bayit.